El olor a salitre y a gases de escape se colaba por la ventanilla entreabierta del autobús número 19, una mezcla áspera que Ada Obiece respiraba cada mañana camino del instituto en Valencia. La luz dorada de septiembre se filtraba entre los edificios, prometiendo un calor que para ella rara vez llegaba al alma. A sus 17 años, Ada, como prefería que la llamasen, había aprendido a llevar una coraza invisible, tejida con silencios y miradas bajas. Hoy, el recuerdo de la risita de Borja Iglesias y el susurro de la negrita que le pareció oír ayer al pasar por su lado le apretaban un poco más el pecho. Sacudió la cabeza intentando ahuyentar el malestar. Se concentró en el traqueteo del vehículo, en los patrones de luz que danzaban sobre el suelo desgastado, buscando en ellos la semilla de su próxima creación digital. El arte era su refugio, el único espacio donde los colores de su piel no definían el lienzo. Al bajar en la parada cercana al IES Ausiàs March, un centro público de fachada moderna en un barrio acomodado, el murmullo habitual de adolescentes la envolvió. Vio a Borja, apoyado despreocupadamente contra la pared con su séquito habitual, una sonrisa condescendiente ya instalada en su rostro bien parecido. Ada intentó pasar desapercibida, la capucha de su sudadera un poco más calada, pero él la localizó al instante. «¿Qué pasa, Ada? ¿Hoy tampoco te has peinado con el estropajo de tu madre?», soltó, y las risas de sus amigos resonaron en el patio. Ella apretó los labios, aceleró el paso sin mirarle y sintió la quemazón familiar en las mejillas. Sabía que no debía dejar que le afectara, pero cada palabra era una pequeña esquirla. El aula de plástica al final del pasillo del segundo piso era su oasis. Olía a pintura acrílica, a barro húmedo y al perfume floral de doña Carmen, la profesora. Era un caos ordenado de caballetes, esculturas a medio terminar y manchas de color que contaban historias. Ada se sentó en su rincón habitual junto a la ventana que daba a un patio interior con un naranjo solitario. Doña Carmen, una mujer de mediana edad con el pelo recogido en un moño artístico y ojos vivaces, le dedicó una sonrisa cómplice. «Buenos días, artista. ¿Traes algo nuevo en esa cabeza privilegiada?». Ada apenas tuvo tiempo de sacar su tableta gráfica cuando doña Carmen carraspeó para llamar la atención de la clase. «Chicos, tengo noticias emocionantes. Ha salido la convocatoria para el Concurso Nacional Talento Joven Digital. El premio es una beca completa para la Escuela Superior de Diseño de Madrid y una exposición individual. Es una oportunidad de oro». Un murmullo de interés recorrió el aula. Ada sintió un vuelco en el estómago. Madrid, una escuela de diseño. Era la materialización de todos sus sueños, la vía de escape que tanto anhelaba. Miró a doña Carmen, quien le guiñó un ojo discretamente. La idea prendió en ella como una llama. Esa tarde, en la pequeña habitación que compartía con los ruidos de la cocina de su madre Fátima, empezó a esbozar. Su proyecto se llamaría Ciudad Invisible. Quería plasmar las vidas ocultas de Valencia, las emociones no dichas de quienes, como ella, a menudo se sentían transparentes para el resto del mundo. Pensó en los ancianos solitarios en los bancos de la Plaza de la Virgen, en los inmigrantes que trabajaban sin descanso en los campos de la Huerta, en los artistas callejeros del Carmen cuyas melodías se perdían en el bullicio. Su estilo sería una mezcla de realismo mágico con toques de afrofuturismo, usando una paleta de colores vibrantes que contrastaran con la melancolía de algunos temas. La noticia de que Ada consideraba seriamente presentarse al concurso llegó a oídos de Borja, probablemente a través de alguno de sus amigos, que también estaban en la clase de plástica. Su reacción no se hizo esperar. El acoso, antes esporádico y centrado en su apariencia, se volvió más constante y dirigido a minar su confianza artística. «¿Tú? ¿Al talento joven digital?», se burló en medio del pasillo, haciendo que varios se giraran. «¿Qué vas a presentar? ¿Un tutorial de cómo hacer trenzas con lianas? O quizás algo más exótico, un diseño de taparrabos con motivos tribales. Seguro que a los progres de Madrid les encanta esa mierda multicultural». Las risas que siguieron fueron más hirientes que nunca. Ada sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero se obligó a seguir caminando, la cabeza aunque por dentro temblaba. Los días siguientes fueron un infierno creciente. Encontraba sus lápices partidos, su cuaderno de bocetos con manchas de refresco, comentarios despectivos susurrados a su paso. Borja y su camarilla parecían disfrutar especialmente saboteando cualquier intento de Ada por concentrarse en clase.
Le escondían la batería de la tableta, accidentalmente volcaban agua cerca de sus cosas. Un día encontró un dibujo grosero pegado en su taquilla, una caricatura de ella con labios exagerados y un hueso en el pelo, con la leyenda Ada, la artista de la selva. Sintió náuseas. Arrancó el papel con manos temblorosas, el corazón latiéndole con fuerza, y corrió al baño a llorar en silencio. La profesora de historia, una mujer mayor y algo despistada, no parecía notar nada. El tutor, don Manuel, al que Ada intentó insinuarle tímidamente que estaba teniendo algunos problemas con compañeros, despachó el asunto con un vago: «Los adolescentes sois así, cosas de la edad, intenta no hacerles caso». La impunidad de Borja parecía total. Él era el hijo de Arturo Iglesias, un constructor local con influencias y dinero, conocido por sus donaciones generosas al equipamiento deportivo del instituto. Nadie quería problemas con los Iglesias. Ada estuvo a punto de rendirse 1000 veces. La idea de ciudad invisible le parecía ahora pretenciosa, ridícula. ¿Quién era ella para intentar algo tan grande? Una noche, mientras su madre volvía agotada de limpiar oficinas, la encontró llorando sobre sus bocetos deshechos. Fátima, una mujer menuda, pero con una fortaleza de acero forjada en las dificultades, la abrazó con fuerza. «Adaobi, mi niña», le dijo con su voz suave pero firme, el acento yoruba tiñendo su castellano. «No dejes que te apaguen la luz. Tú tienes un don. Lo he visto desde que eras pequeña y dibujabas soles en la arena de lagos. Este mundo está lleno de gente que quiere ver caer a los que brillan diferente. Tú no eres de las que caen. Tú vuelas». Las palabras de su madre, sencillas pero cargadas de una fe inquebrantable, fueron un bálsamo. También doña Carmen se convirtió en su aliada. Viendo la situación, le ofreció quedarse después de clase en el aula de plástica, «para que tengas más tranquilidad y acceso al escáner bueno», dijo con naturalidad, aunque ambas sabían que era una forma de protegerla. Le dio consejos técnicos sobre software de animación que Ada no conocía. Le habló de artistas africanos contemporáneos que la inspiraron enormemente, como Wangechi Mutu o Yinka Shonibare. Le prestó libros y le abrió un mundo de referencias que enriquecieron Ciudad Invisible. Con renovada determinación, Ada se sumergió en su proyecto. Las horas después del instituto se convirtieron en una carrera contrarreloj. Aprendió a programar pequeñas interacciones para sus ilustraciones, a crear texturas digitales que parecían orgánicas, a animar sutilmente las figuras de su ciudad invisible para darles un aliento de vida. El acoso no cesó, pero ahora Ada tenía un escudo: su arte. Cada insulto, cada humillación, se transformaba en una pincelada más oscura, en una línea más decidida, en un color más vibrante de desafío en su obra. Su proyecto se estaba convirtiendo en un diario visual de su resistencia. Leo, uno de los chicos que solía reír las gracias de Borja, empezó a mostrar signos de incomodidad. Era un chico callado, con gafas y aspecto de empollón, que parecía seguir al grupo más por inercia que por convicción. Ada lo notó observándola a veces en clase de plástica, no con la burla de los otros, sino con una curiosidad extraña. Un día, cuando Borja le había perdido el cargador de la tableta justo antes de una entrega menor, Leo, sin decir palabra, deslizó discretamente el suyo sobre la mesa de Ada cuando el matón no miraba. Ada levantó la vista, sorprendida, y él se encogió de hombros con una media sonrisa antes de volver a sus cosas. Fue un gesto mínimo, pero para Ada significó un mundo. El viejo ordenador portátil que su madre había conseguido de segunda mano empezó a dar problemas justo cuando Ada estaba renderizando una de las animaciones más complejas. La pantalla parpadeó y se quedó en negro. El pánico la atenazó. Perderlo todo ahora sería devastador. Corrió a contárselo a doña Carmen, al borde de las lágrimas. La profesora, tras intentar sin éxito resucitar el aparato, movió cielo y tierra. Consiguió que el técnico del instituto le echara un vistazo urgente y, aunque no pudo arreglarlo del todo, logró recuperar los archivos. «A veces, Ada», le dijo doña Carmen mientras le ofrecía usar uno de los ordenadores más potentes del aula, «los obstáculos solo están ahí para que demostremos de qué estamos hechos». Borja, mientras tanto, también había decidido presentar algo al concurso. No por verdadera pasión artística, sino porque su padre le había dicho que quedaría bien en el currículum para la universidad privada pija a la que aspiraba. Su proyecto, ayudado por un diseñador gráfico que trabajaba para la empresa de su padre, era técnicamente impecable pero frío, impersonal.
Una serie de infografías animadas sobre el futuro de la construcción sostenible en la Costa Blanca, lleno de gráficos 3D y transiciones espectaculares. Alardeaba en los pasillos de que iba a ganar de calle, que esas cosas de negritos con sentimiento no tienen nada que hacer contra la profesionalidad. Ada apretó los dientes y siguió trabajando. Ciudad Invisible crecía día a día, capa sobre capa de significado. Había una escena de un anciano tocando un saxofón invisible en el cauce seco del Turia, cuyas notas se convertían en flores de luz que iluminaban a los sin techo que dormían bajo los puentes. Otra mostraba a una mujer inmigrante con la cara de su madre, cuyas manos agrietadas por la lejía tejían un manto de estrellas sobre la ciudad dormida. Y estaba ella, Ada, representada como una silueta hecha de constelaciones que caminaba por las calles, observando, recogiendo las historias no contadas. La paleta de colores era a la vez melancólica y esperanzadora, azules profundos, morados místicos, salpicados de dorados y naranjas intensos como el sol de Valencia. Cada detalle estaba imbuido de su experiencia, de su dolor, pero también de su inquebrantable esperanza. Llegó el último día para la entrega online de los proyectos. Ada había pasado la noche anterior en vela, revisando cada píxel, cada transición, cada nota de la sutil banda sonora que había compuesto con software gratuito. Tenía todo guardado en un pendrive y una copia en la nube, tal como doña Carmen le había insistido machaconamente. En el aula de informática del instituto, durante el recreo, se dispuso a subirlo. Notó la presencia de Borja y sus amigos cerca, observándola con una intensidad que le puso los pelos de punta. Intentó ignorarlos. Introdujo el pendrive. Abrió la carpeta, y el corazón se le heló. Estaba vacía. No, no puede ser, susurró revisando una y otra vez. Borja soltó una carcajada sonora a sus espaldas. Vaya, vaya, Ada, parece que tu gran obra de arte ha decidido hacerse invisible de verdad. Qué pena con lo que prometía tú. Cosa. El pánico se apoderó de Ada. ¿Cómo? ¿Cuándo? Debieron cambiárselo en algún descuido, quizás mientras estaba en el baño. Las lágrimas empezaron a agolparse en sus ojos. Este era el golpe final. ¿Problemas, señorita S? La voz de don Anselmo, el encargado de mantenimiento informático, sonó a su lado. Era un hombre adusto, pero justo. Doña Carmen, que había entrado en ese momento y había visto la escena, se acercó rápidamente. Ada, con la voz rota, intentó explicar lo del pendrive. Borja seguía riéndose. Seguro que se le olvidó guardarlo. ¡Qué cabeza la tuya, Ada! Fue entonces cuando Leo, que había estado observando todo desde un rincón, con una expresión de profunda incomodidad, dio un paso al frente. No es verdad, dijo con una voz sorprendentemente firme. Yo vi a Iván, uno de los amigos de Borja, merodeando cerca de la mochila de Ada esta mañana en el patio, y luego los vi reírse mucho cuando volvían. Iván se puso pálido. Borja fulminó a Leo con la mirada. Tú cállate, empollón traidor. No sabes lo que dices. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Doña Carmen miró a don Anselmo. Anselmo, ¿hay alguna forma de revisar las cámaras del pasillo cercano a las taquillas de esta mañana? Antes de que pudiera responder, Ada recordó la nube. ¡La nube!, exclamó. Lo tengo guardado en la nube. Con manos temblorosas accedió a su cuenta, y allí estaba. Ciudad Invisible, intacto. El alivio fue tan inmenso que casi se desmaya. Con la ayuda de doña Carmen, y bajo la mirada atónita de Borja, cuyo rostro había perdido todo rastro de diversión, Ada subió su proyecto. El intento de sabotaje, aunque no se pudo probar de inmediato quién había cambiado el pendrive, quedó flotando en el aire, denso e incómodo. Don Anselmo prometió revisar las grabaciones. Borja se escabulló con sus amigos ya sin su habitual arrogancia. Los días siguientes fueron una tortura de espera. El concurso Talento Joven Digital tenía una plataforma donde se podían ver extractos de los trabajos finalistas y donde el público podía dejar comentarios antes de que el jurado profesional deliberara. Ciudad Invisible empezó a destacar. La gente comentaba sobre su originalidad, la emotividad de sus imágenes, la fuerza de su mensaje silencioso. Las animaciones de Ada, con su estética única, que fusionaba lo ancestral con lo futurista, la oscuridad con una luz resiliente, tocaban una fibra sensible. Recibía mensajes de desconocidos diciendo cómo su obra les había conmovido. Borja, cuyo proyecto de infografías corporativas apenas recibía comentarios genéricos, observaba todo con creciente rabia y desconcierto. No entendía cómo eso podía gustar. La tarde del anuncio de los ganadores, Ada estaba en su habitación con su madre.
Habían preparado té nigeriano y unas galletas de jengibre, intentando mantener un ambiente de normalidad que ninguna de las dos sentía. La transmisión online comenzó. Presentaron a los miembros del jurado, artistas digitales de renombre, directores de escuelas de diseño, críticos de arte. Hablaron de la alta calidad de los trabajos de ese año. Mencionaron varias obras con accessits y menciones honoríficas. El corazón de Ada latía tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. Y el primer premio, anunció finalmente la presidenta del jurado, una famosa diseñadora gráfica catalana. La beca completa y la exposición individual es para un proyecto que nos ha cautivado por su profunda humanidad, su originalidad visual y la valentía de su mensaje. Un proyecto que nos recuerda que hay belleza y verdad en las historias no contadas, en las ciudades invisibles que habitan entre nosotros. El premio es para Ciudad Invisible, de Ada Obieze. Un grito ahogado escapó de los labios de Ada. Su madre la abrazó, llorando y riendo al mismo tiempo, repitiendo: «Lo sabía, mi niña, lo sabía». Ada apenas podía respirar. Su nombre. Habían dicho su nombre. Las imágenes de su ciudad invisible llenaban la pantalla, y la voz de la presidenta del jurado elogiaba su técnica, su sensibilidad, la forma en que había tejido una narrativa visual tan poderosa y personal. En el instituto, al día siguiente, el ambiente era extraño. Algunos profesores la felicitaron efusivamente. Muchos compañeros la miraban con una mezcla de asombro y respeto. Doña Carmen la abrazó tan fuerte que casi la deja sin aire. «Estoy tan orgullosa de ti, Ada. Sabía que lo tenías dentro». Borja no apareció por clase ese día, ni al siguiente. Cuando finalmente regresó, una semana después, parecía encogido. Las cámaras del pasillo, revisadas por don Anselmo y el director, habían mostrado claramente a Iván cambiando el pendrive de Ada, con Borja observando y riendo a poca distancia. Aunque el padre de Borja intentó minimizar el asunto y evitar un castigo mayor hablando de una chiquillada sin importancia, la dirección del instituto, presionada por doña Carmen y por la propia repercusión del premio de Ada, les impuso una sanción ejemplar, la expulsión de Iván durante 2 semanas, y la obligación para Borja de participar en un programa de mediación y sensibilidad contra el acoso y la discriminación, además de una disculpa pública a Ada, que él leyó con la cabeza gacha y sin ninguna convicción, pero que para Ada fue el cierre de un ciclo. Aunque el padre de Borja intentó minimizar el asunto y evitar un castigo mayor hablando de una chiquillada sin importancia, la dirección del instituto, presionada por doña Carmen y por la propia repercusión del premio de Ada, les impuso una sanción ejemplar. La expulsión de Iván durante 2 semanas y la obligación para Borja de participar en un programa de mediación y sensibilidad contra el acoso y la discriminación, además de una disculpa pública a Ada que él leyó con la cabeza gacha y sin ninguna. Su poder sobre ella se había desvanecido por completo, reemplazado por la humillación de haber sido superado por alguien a quien consideraba tan inferior. Unas semanas más tarde, Ada estaba en el andén de la estación Joaquín Sorolla, esperando el AVE que la llevaría a Madrid.